Bueno, les quiero contar que con este vivo vamos a comentar con Pablo la experiencia de Animal de Ventas. Y la verdad que es un placer estar acá eh, presentando el libro. Así que ahora lo estoy esperando a Pablo para que se una y podamos compartir y empezar a conversar acerca de Animal de Ventas. Así que, bueno, acá estamos. Después quiero que me dejen los comentarios abajo de quiénes lo leyeron, qué les pareció, etcétera, cosa de poder saber eh, qué opinan. Y así que acá lo tengo a Coti, así que lo voy a agarrar, lo voy a invitar al vivo. Ya tenemos a Romy Príncipe también acá, esperando a Pablo a que se conecte y largamos. Hola Coti, ¿Qué haces, Luisito? tanto ¿Cómo tiempo. andas? Bien, vos. Esto se ha vuelto una sana costumbre. Y es parte ya de la pandemia. Sí. Somos pandémicos. Eh, Las acá pocas cosas Pablo. buenas, ¿no? Que está dejando la pandemia. Ah, mira, Toso Federico se unió. Y Pablo Emir también se unió, que no sé quién es. Cristian Guzmán, bien, vamos, gente. Los Hola, viejos Cristian. conocidos. Eh, vamos a esperar que se sumen. ¿Vos qué te preparaste? Yo un vinito, ¿eh? No, yo no preparé nada. Abrí un tinto, que es un Ah, blend sí, que me gusta. Toso Federico. Es Eso. Flavio Ariel Mir. ¿Quién es? Ay, me estás confundiendo. Dime quién sos. Toso saluda desde Chile. Un genio. Eh, Capo, Toso. Bueno, todos los que están acá, ¿no? Eh, bueno, vamos a arrancar, Coti. Bueno, Bueno, la pregunta de rigor es, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro y que se llame Animal de Ventas? bueno, son dos preguntas en una. Eh, para la segunda, que te voy a responder primero, es cómo se me ocurrió Animal de Ventas y no lo sé. Pero fue mucho después de empezarlo a escribir. En realidad, yo, para los que tenemos ya unos cuantos años, había un programa de Lalo Mir en Rock and Pop que se llamaba Animal de Radio. No es que lo hice conscientemente, pero seguro que en algún lugar quedó dando vuelta el concepto y bueno, ahí surgió, viste cómo funciona la cabeza, el inconsciente y terminó siendo animal de ventas, ¿no? ¿Cómo se me ocurre escribir No, un libro? Bueno, para eso mí es una pegada. Me gusta el título. Ya de también, a entrada mí es como que es un gol de media cancha, ¿eh? ahora, ¿por qué se me ocurrió escribir un libro? En realidad, primero hay que partir de la base de que a mí me gusta escribir, me gusta. Eh, Escribí varias veces en revistas de autos, como cronista invitado, bueno, sobre algún tema en especial. Siempre me gustó escribir y en realidad yo tenía ganas de ir contando algunas cosas que yo no veía en los libros de venta, ¿no? Hay muchísimos libros sobre ventas, sobre vendedores, la mayoría hablan de procesos, hay recetas, método, bueno, hay estudios, casos de estudio, etcétera, pero yo no recuerdo haber leído un cuento, ¿no? Una narración. Mm, Y a mí me pareció que era una manera de, como, era un tributo a mí mismo, un tributo a la profesión que amo y un tributo a la gente con la que he trabajado todos estos años, ¿no? Porque como
como lo digo, lo he venido diciendo, es un libro escrito de un animal de ventas a otro animal de ventas, ¿no? Que yo creo que los códigos que hay ahí, si bien podría ser un relato entretenido para cualquier otro, para para un animal de venta, claramente es mucho más jugoso y nutritivo y más desafiante la lectura, porque además de hay aprendizaje, hay también un espejo, ¿no? Donde mirarse. Sí, de hecho, em, em, por ejemplo, yo cada vez que doy un curso y viene un animal de ventas y participa y cuenta sus historias y su vivencia, agrega mucho valor. Mm. Así que, y poder contar la historia de Alex como un vendedor, como cualquiera de nosotros, eh, y yo creo que más de uno se va a sentir identificado, Seguro. ¿no? Eso Eh, me gustaría que fuese así, ¿no? Es lo que de alguna manera, yo mi fantasía más grande es eso, de que quien lo lea, que además en el momento de escribirlo yo lo escribía para gente que tenía rostro, ¿no? Si yo leía, escribía una frase o cerraba un capítulo y me imaginaba a la gente que yo quiero, con la que he trabajado, con la que trabajo, leyéndolo y sintiéndose identificado. Hay un guiño entre el sí, escritor totalmente. y el lector, eh, porque además yo busqué en el personaje un estereotipo del vendedor con virtudes y defectos, con aciertos y errores, y también hay un mensaje de vida, ¿no? Hay un mensaje de cuánto poner en juego y qué costo y qué precio se puede pagar, sin dejar de Bueno, disfrutar, de vivir con pasión lo que uno hace. y cuántas de esas cosas que el recorrido de Alex, eh, cada uno de nosotros vamos pasando por las distintas etapas, también por un proceso bastante similar. Entonces, me parece. eh, también el libro está ubicado en el tiempo y también es un acierto eso. ¿Cómo fue que lo hiciste y por qué? Bueno, en principio eso fue casi te diría algo que no busqué, pero te cuento un poco. Mi primer mentor y mi primer coach involuntario y además improvisado fue mi padre, con el cual yo empecé a trabajar en ventas hace más de 34, 35 años. Y había un par de anécdotas, una la cuento casi tal cual, que es el único capítulo que es autorreferencial, que es el uno. Y yo empecé contando eso, y para poder contar eso, sí o sí me tenía que ir al año, a los 80, ¿no? Eh, Porque si no, no podía, no salía. Entonces, y después pensé también en el despertar de la vocación. Entonces yo digo, quiero contarle a alguien eh, cómo podría uno descubrir su vocación de ventas, casi te diría de manera casual, involuntaria. Bueno, tenía que ser algo que suceda en la juventud de esta persona, ¿no? En sus 20s. Y entonces, pero también si quería transmitir el mensaje de alguien que tiene ya experiencia y vive su experiencia como vendedor senior ya hecho, era alguien que tiene que ser de 30, 40. Entonces me vi en la necesidad de ir llevando al personaje de década en década. No, pero Y aparte, eso, yo me acuerdo de conversaciones con vos, donde me has contado mil y una veces esa historia con tu padre y ese recorrido.
sí, y esa visita más, y sí. creo que también, no es creo, es el legado que a todos los que hemos trabajado con vos nos los diste. Entonces, y además habla de, como dice Martín, Kai, este capítulo es una enseñanza de valores y de perseverancia. Totalmente de acuerdo. Sí, es, es algo tan simple, ¿no? Y tan básico, pero que es esencial, ¿no? A mí me encanta cuando hacía una gira con el vendedor y llegábamos al hotel cansados, ¿no? De ruta, pero con una satisfacción y un entusiasmo. Y lo contrario, yo me ha pasado de trabajar con algún vendedor que ya va armando la del día para que terminar temprano y yo siento que me voy a casa sin la tarea cumplida. Y esto tiene que ver con esto de que ventas es una actividad de producción y el output es el producto, es la venta, ¿no? Entonces, siempre la venta es en función de la cantidad de chances, de la cantidad de oportunidades de venta que uno ponga por delante. Y como la venta es proactividad y te requiere ser proactivo esencialmente para ser vendedor, básicamente para ser vendedor, yo siempre creí que uno no debiera terminar el día si tiene todavía la oportunidad de hacer una visita, ¿no? Sí, Eh, pero mm, no solamente una visita de venta, sino es decir, bueno, me queda algo, esto más, lo termino, o sea, y también el mensaje de dar algo más, esa extra ujú. mile. Y además la venta tiene un contenido de azar, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Si realmente uno cree que la próximo cliente, la próxima visita, qué puede pasar, ¿no? Porque hay un sentido de la oportunidad, hoy se tiene más información, pero ese último contacto, ese llamado, eh, hoy podríamos hablar perfectamente de una comunicación vía Zoom o lo que fuere, o Teams, eso es la búsqueda de la oportunidad buscando tener suerte. Y yo creo que la venta tiene un componente azaroso y eso también lo quiero transmitir. Obviamente uno tiene que estar preparado y buscar esa oportunidad, pero claramente tiene un componente de azar, de suerte. Bueno, también hay muchas cosas que uno investiga, hace cosas. También te ha comprobado que casi todos los vendedores fallamos, me incluyo, en la parte de prospección. Mm. Eh, Coti, ¿qué te pasó cuando tuviste el libro en las manos? Primero, a ver, es lindo verlo impreso, pero me pasó algo muy curioso, que yo es la primera vez que edito un libro, que escribo y que edito un libro, ¿no? Entonces, bueno, yo firmo el acuerdo con la editorial y la editorial me dice, bueno, ya está, ya lo mandé a las librerías y yo no había visto uno, ¿no? Entonces, eh, un amigo mío que fue el primero que compró uno que me llamó, me dice, lo tengo acá y me lo mostró me mandó una foto, ¿no? Por WhatsApp. Y digo, créeme que yo no lo vi. Y yo tardé como 10 días más en verlo, porque además, y cuando fui a buscarlo me dieron unos poquitos, ¿no? Porque claro, la editorial, entonces yo tenía como una fantasía de tener una habitación llena, entonces si le voy a dar a mis amigos, si la regalo a uno, a otro, y me quedé con un puñado que ya no, di uno, por supuesto, a cada uno de mis hijos, que es un recuerdo, mi mujer, pero ahí termina todo, ¿no? Porque no, ahí entonces me pasó que, claro, me gustó tenerlo, me pareció no te digo emocionante, porque no lo fue, pero sí, como bueno, ver esto Coti, materializado. uno Pero se emociona, es como que tener el hijo ahí. sí, 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 pero el ¿Cuántos hijo, años venís con el tema de que está, claro, pero del es un hijo que no, escribir el libro? A ver, Coti. pero no es lo mismo porque en realidad, por ejemplo, yo no lo leí de nuevo, lo leí 100 veces. Y leí la prueba de Galera, que es la última etapa, y después lo leí, y después me mandaron una versión digital que la leí toda de nuevo, buscando errores. Uno encuentra errores, de hecho yo estoy seguro que agarro el libro y encuentro errores. Bueno, Entonces, pero hay que soltarlo, pues si no no, lo no paga. quiero, no lo quiero ni ver, ya está ahí. Pero bueno, no, la verdad es que
emocionante, no te digo que no, es raro, pero creo que lo más fuerte para mí fue cuando firmé el acuerdo con la editorial y decidí avanzar. Eso es fuerte. Cuando me Discúlpame, pero plata, acá Martín Duarte, eh, un colega de 3M que lo quiero mucho, claro, hay una historia ahí adentro Martín lo que leyó. es para emocionarse, y sí. Puedo contar que yo lo leí cuando estaba en Sí, formato PDF. sí, claro. Y que cuando lo empecé a leer, lo agarré al libro y me senté acá en la compu y leí, leí, leí. Cuando me acordé, me había leído el libro entero y no había salido de la silla. Eso me pasó con el libro. Así que creo que la prueba de galera salió bien. Eh, el libro ya está, ya lo sacaste, lo hablamos, ¿te acuerdas? En el último vivo también. Exacto. Eh, ¿Y qué crees que le pasa a los conocidos, que no sea, obviamente, en este caso, este fiel servidor, sino otros que vendedores que vos pensaste que le hicieron el libro, cuando escribiste el libro pensaste en ello, y qué crees Efectivamente. que están pensando ahora cuando lo leen, cuando lo tienen en Y la mano? estoy esperando. Martín lo leyó, me hizo algunos comentarios. También hay otras personas que me hicieron comentarios elogiosos y bueno, y además algunos se tomó un trabajo de escribirme un mail y me emocioné mucho porque muy lindo lo que pone y además interpretó perfectamente. Y además, esta era una de las personas que yo lo veía leyendo el libro cuando lo escribía, ¿no? Porque uno escribe para un puñado de personas que son las que uno cree que van a recepcionar, a captar y, por supuesto, interpretar los mensajes. Y bueno, Acá, después puede discúlpame, te vuelvo a cortar. Martín Duarte dice, no lo leí, Pablo, me lo devoré. bueno, gracias. Es Y un montón. acá Rafa Pérez Moratorio dice, felicitaciones, Pablo, ¿cuándo llega a Uruguay? Eh, y sí, más de acá dice que Martín Duarte es un animal de venta, sí, doy fe. Uno los Rafa, reconoce a los animales de venta. yo lamentablemente mi apuesta desde el punto de vista de la difusión es el ebook, ¿no? Y está en Amazon y está en Bajalibros. Eh, por el informe de Bajalibros sé que alguien de Uruguay lo bajó, no sé quién. Eh, y la copia, hay librerías en Buenos Aires, hay una en Rosario, hay en Mar del Plata que tienen, está en Ateneo, por ejemplo, que tienen la versión eh, en papel. Pero bueno, fuera de Argentina, Ateneo y Jenny es lo mismo, sí, por lo cual no va a estar en cúspide. sí, y no está en todas igual tampoco, ¿no? Pero bueno, sé que algunos compraron ahí. Martín Ambrosino compró su ejemplar por Mercado Libre. Me encantaría que a todo el mundo le llegue la copia de papel y me encantaría un día encontrarme y firmárselas, pero la verdad es que yo lo que creo es que la inmensa mayoría van a ser ebook, ¿no? Porque además no sé ni siquiera qué tirada tiene en papel, porque no es algo no es una respuesta que me dieron cuando pregunté, y es un tema muy de la editorial. No sé qué pasa si se agotan, no sé, son cosas que no sé, porque además yo lo escribí para mí, lo escribí para mis amigos y yo no tengo ninguna expectativa ni comercial, ni mucho menos de ser reconocido como un escritor, porque no lo soy. Disfruté escribirlo y además creo que es un legado que yo tenía como una obligación de dejar, ¿no? Eh, no me estoy retirando, pero de hecho me encantaría seguir haciendo lo que está en el libro, pero por siempre, porque es algo que me encanta. ¿Volverías a escribir otro? Esencialmente de mí, depende de para quién trabaje y qué oportunidades tenga, ¿no? Pero, pero sí tengo Pablo, que decir antes, que discúlpame, yo, ya que está, ¿volverías a escribir otro? Ay, no me da que se colgó. Pum, pum, pum.
Uy, Pablo salió, ahora lo levanto de nuevo. Coti, ahí Yo estoy, estamos. ¿eh? Ah, Listo. mirá, sí volvería a escribir otro. Tengo algunas ideas, eh, pero no sé, porque lleva mucho tiempo y no lo sé, la verdad es que no lo sé. Estoy de Bueno, vuelta en... la pandemia te ayudó también un poquito, ¿no? La pandemia, yo el libro lo empecé a escribir como en el 2014, 2015, escribiendo principalmente la anécdota esa que es el capítulo uno del libro, que es el único que es autorreferencial y que habla de mi padre. Y luego escribí el segundo porque yo quería contar cómo podría ser, pero no es mi caso, porque eso no soy yo, ¿no? Pero cómo puede ser un despertar de la vocación vocacional de un vendedor que no necesariamente siente que quiere ser vendedor, sino que tiene todos los atributos y la vocación está dormida y de repente alguien la despierta, ¿no? Como es el caso del libro, ¿no? Donde hay una persona que despierta y también es la figura de un confidente, la importancia de ir teniendo con quién hablar, ¿no? Mentores, es lo que de alguna manera reflejo en el capítulo 2 y después ahí avanzo sobre el 3. Sigo escribiendo, Pero por a mucho ver, tiempo queda. el libro es un disfrute de la venta. Y bueno, porque yo primero porque yo soy un apasionado de la venta, tal cual, y además que el libro se llama Animal de Ventas, ¿no? Y yo no quería, a ver, no hay muchas cosas de las que pueda escribir, ¿no? Tal vez pueda escribir, en algún De momento me autos, animo pero de escribís. ficción, sí, de autos, tal vez me anime algo de ficción, pero no, la verdad que no sé, hoy estoy disfrutando de esto y bueno. Pablo, ¿cómo es el relamerse de un animal de venta cuando cierra una venta? Mira, eh, es algo increíble, ¿no? Cuando uno tiene el control, primero la venta cae de maduro. Eh, es un proceso que empieza con una prospección, empieza con el descubrir dónde hay una oportunidad a partir de entender cuál es el negocio del cliente, dónde le aprieta el zapato. Y ese juego del descubrimiento y esa sensación que uno siente cuando va hacia el cierre y que no va a ser fácil, porque además hay competencia, porque además en el momento que llega la orden, hay pocas o casi ninguna profesión que te dé esa oportunidad, ¿no? Yo creo que es lo mismo que debe sentir un médico que sale del quirófano y acaba de ser exitoso en una operación, o alguien que termina un cuadro, o un mecánico que está haciendo andar un auto que nadie podía resolver cómo arreglar. Entonces, son cosas, yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? En 3M, yo tenía un Citroën y yo iba por cualquier lado, no almorzaba, nada, un entusiasmo. Y cuando yo no había celular, no había nada, ¿no? De hecho, para yo hablar por teléfono a 3M, que tenía que hablar una vez por día, si Sí. estaba en la zona un poco alejada del cono urbano, había que comprar unas fichas de larga distancia y hacía cola en las telefónicas de la zona para llamar a SAC y preguntar si había alguna novedad, ¿no? Y Interesante, pero después te acordás, y después vino el yo, Viper. pero mucho después, pero yo me acuerdo que eh, yo además, la venta en ese momento era yo hacía transfer order por escrito y se lo pedía que me lo firme, ¿no? Y cuando subía al Citroën con el transfer order firmado era una euforia, casi te diría que me ponía a gritar de alegría, ¿no? Y era una confirmación de que estaba aprendiendo, de que tenía el talento, la capacidad. Y yo he disfrutado de eso como nada, ¿no? Como no volví a disfrutar, ¿no? Y me encanta cuando veo un vendedor que trabaja conmigo, que no trabaja conmigo, pero que conozco, que te cuenta un caso de éxito. Es algo fabuloso, ¿no? Es un placer. Además, sí, además Eh, así. Coti, ya hablaste un poquito de los viajes, de cómo se planifican. El libro cuenta bastante de esa parte, de
de la vida de un vendedor, ¿no? Ujú. Que se sube a un auto porque tiene que llegar a Rosario o te subís a un avión porque tenés que encontrar con otro vendedor. Esa parte es apasionante. Y ¿seguís estando ahí, Coti? Por favor. Bueno, espera que la señal se vuelva. No, Hola. Estoy. Yo Ah, tengo buena señal. entonces con respecto a este comentario que te hacía, que, que Alex lo vive y disfruta el tema de los viajes. Ujú. Em, ¿Por qué son tan importantes para un vendedor que aprende, qué cosas saca un vendedor de sus giras que son apasionantes? Bueno, es una pregunta difícil porque una gira no es más que ir de un territorio de ventas a otro en el cual uno es responsable y tiene que transitar, ¿no? Y moverse de un punto a otro, del punto A al punto B. El medio de transporte es mayormente un auto, podría ser un avión o otro medio de transporte. Eh, Nadie podría ser vendedor si no disfruta de eso, incluso de las horas de ruta, ¿no? Eh, y la gira siempre implica un desafío de planificación, porque muchas veces yo lo veía en los vendedores del interior, ¿no? Bueno, a lo mejor entre visita y visita tienen 100 kilómetros, o el vendedor que sube una mina, o el que va a un pozo petrolero, o tiene que visitar una refinería. Y bueno, esto de salir temprano, y además hay algo, mira, hay algo que tiene que ver con lo ritual, ¿no? Que es, bueno, yo tomo el café en la misma estación de servicio, en el mismo IPF, y además ya me conocen, y además me como siempre la misma media luna que me gusta. Y paro a almorzar en el mismo lugar y ya también me conocen y ya sé cuál es el menú. Y además ahorro plata porque eso es algo que tiene un componente lúdico, pero también tiene un componente social y un componente y un costado profesional, porque tiene que ver con la optimización del tiempo, el aprovechamiento del tiempo, ¿no? Y una Sí, gira pero es algo también, que planifica muy bien. pero también tiene que ver con la soledad del vendedor y con llegar al lugar donde tomas el café Definitivamente. y Definitivamente. al Definitivamente, almuerzo. definitivamente. Y el auto, y el lugar que tiene, y el lugar que tiene el auto, que yo, obviamente, a mí me encantan los autos, pero yo en el libro un poco lo traigo, ¿no? El tema del auto, como, yo en un momento digo, es como el útero de la madre, ¿no? Al que uno vuelve después de cada visita, y es el lugar donde se hace el análisis, la reflexión, donde se revisa cuál es el éxito, el fracaso, qué podría haber hecho distinto. Eh, Uno va de un lugar al otro mientras maneja y no deja de pensar. Además, además puedo hacer llamados y hoy hay herramientas fabulosas como un GPS que ayuda muchísimo a la planificación. Pero es otra cosa, es lo que significa, es el lugar de donde salgo y al que regreso después de Ay, cada eso. visita Ujú. y tiene todo un simbolismo, ¿no? Por eso, bueno, tiene que ser un auto que al vendedor le guste, que se siente a gusto, que por supuesto sea seguro, que esté limpio, que sienta que es el lugar donde vuelve a terminar lo que empezó, ¿no? Incluso el tiempo para anotar algo, para cargar los datos en Salesforce o en Concurse. Es, Lo que sea. ujú. Pablo, ¿qué porcentaje de peso le das a una buena planificación? Es una pregunta que hace acá Martín. Una buena planificación es el 100% de una buena planificación, de la planificación. O sea, la planificación es algo esencial en la venta y es algo que hay que hacer 100% bien. Una buena planificación no es condición suficiente para ser un vendedor exitoso, pero sí es necesaria, ¿no? Y hay que invertir. Además es algo que uno le debiera dar placer, ¿no? A mí, yo me sentaba y de hecho me siento
con mucho gusto, dándome mucho placer planificando el mes o la semana. Y dónde voy a estar, y con quién, y para qué. Y no me gusta que me cambien la agenda, lo detesto, me sigue pasando eso. Yo creo que una buena planificación es fundamental y es algo que hay que hacer 100% bien, ¿no? Como hay que hacer otras cosas 100% bien. Pero una planificación es algo que empieza y termina eh, a las 8 de la mañana del lunes y termina a las 6 7 de la tarde del viernes, y todo eso debió estar pensado y planificado. Debería ser como armar las vacaciones, dice Leandro Su. Sí, Sí, sí. Em, la prueba ahora es, nosotros en el caso nuestro vivimos en Argentina y el entorno es es como que presenta bastante desafíos para el vendedor, ¿no? Y vos hablas del entorno y cuánto influye el entorno dentro de lo que es la vida Luis, desafíos hubo siempre, Luis, en todos los tiempos, en todas las épocas. Hoy hay muchas herramientas. Eh, eh, si querés hablamos de la pandemia, no me parece, porque yo sé que esto va a terminar y las cosas van a volver a su No, eje en no, muchos hablo aspectos. del contexto como tal. O sea, cuán Luis, mira, rápidamente déjame que te cuente una historia, ¿no? Que yo cuando empecé como vendedor en el año 87, 86, 77, yo tenía una lista de precios que iba a buscar los lunes a la mañana, ¿no? Y la imprimía, me la daban impresa, ¿no? Al mediodía tenía que llamar y el de finanzas de la empresa me decía, bueno, ahora multiplicá por 1.09. 1.09. Pará. A las a las 3 de la tarde llamaba. Pablo, sí, ahora para la lista de mañana temprano, multiplicá por 1.25. Y cuando llegaba el viernes, la lista había que multiplicarla por 2.5, porque en épocas de hiperinflación, entonces eso era desafiante. Además yo tenía que buscar un lugar donde llamar, teléfono público, eh, había que explicarle al cliente que el precio que le estaba pasando además quedaba mal, porque vos imaginate que yo para facturar cada línea tenía que agarrar una calculadora por sobre lo que estaban. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, hubo pero lo otros. hacían todo. No, pero yo recuerdo, a ver, el tequila, la hiperinflación, Del perdón, 89, la inflación del 89, hiper del 99, 89, el el, 91, el, el 2001, 90. bueno, nada, o sea, yo me acuerdo en las fines del 2001, yo estaba de gira con un vendedor, un amigo, además, en el Tucumán, y nos enterábamos de lo que pasaba cuando paramos en una estación de servicio, veíamos la televisión y no se podía creer lo que estaba pasando. Había piquetes. Yo llego al aeropuerto, yo tenía un vuelo de Andes y volvía desde Salta, ¿no? Y llego y sale el muchacho del despacho, el encargado, y dice, hay toque de queda en Buenos Aires, les aviso, el avión sale por si alguno no quiere viajar. Y entonces la mayoría de pasajes se volvió, obviamente yo tenía que volver, era la noche, tarde. Me acuerdo que llegué a Aeroparque, agarré el auto, yo tenía un Ford Escort, y volvía con el auto y el camino a mi casa estaba cortado. Tuve que, bueno, ir por otra autopista, dar toda una vuelta. O sea, tiempos difíciles, Luis, los hubo siempre. Estamos Siempre. en Argentina, obviamente terrible, pero nada, es también una oportunidad de reinventarse cada semana, de buscar el aliento en el resultado de corto plazo, en el cierre de ventas, en la gestión del cliente, en la Eh, búsqueda de oportunidades. Vos estás contando todas cosas, desafíos. Eh, ¿Y cuáles son las cosas más complicadas que le pasa a un vendedor? O sea, ¿cuáles son esas situaciones en las cuales un vendedor la tiene que repensar? O sea, que tiene que ver con su lado oscuro. Yo creo que el vendedor, esto está
lo quise transmitir en el libro, ¿no? Porque yo en todos estos años de trabajar con vendedores, incluso los mejores, ¿no? He visto también así como te hablaba de la visita, una visita más y de la planificación y el tiempo que uno pone en el trabajo que lo apasiona, no hay que descuidar la familia, no hay que descuidar la pareja, siempre hay que buscar de alguna manera que la familia sienta e interprete lo que uno siente como desde lo vocacional, ¿no? Y cuidar eso también, el tema de los horarios. Hoy es más fácil y más común hablar de trabajo, familia. Hace 20 años nadie hablaba de esto, Mm. hace 10 poco, hace 30 era impensado, todo lo contrario. Yo, en mi generación, yo me formé eh, creyendo que mi familia tenía que aguantar todo, porque al final yo era el proveedor que traía el dinero, que permitía cumplir los sueños de la familia, los proyectos. Bueno, en el libro está. Yo quise transmitir eso también, ¿no? El personaje, Y, Alejandro, es un personaje que comete errores, descuidos, y que lo llevan a un colapso general, que además lo paga con un tema de salud, y luego el reencuentro y la salud que viene al final de la reflexión y el autoconocimiento. ujú, acá Martín dice, siento que somos 100% bichos de la calle. Y sí, porque Martín Sí. plantea antes, ¿cómo te adaptaste al home office eterno durante el 2020 y sentís que fue tu año en venta? Primero, hay algo que, primero, fue un proceso, ¿no? Primero dije, va a pasar, es unos pocos días, hay que resistir. Luego empecé a darme cuenta que no, ¿no? Y dije, bueno, hay que resistir. Y después empezó a haber algo que me empezó a preocupar, que eran una cantidad de mensajes diciendo, bueno, es la nueva realidad, es la nueva normalidad, ya nunca más vamos a hacer giras, ya nunca más vamos a ver clientes cara a cara, e incluso empecé a ver gente que se sentía como en un lugar de confort. Y ahí es donde empecé a leer, y empecé a estudiar mucho, ¿no? Y todo lo que había en venta virtual está preparado para quien vende un plan de celular o, o un tiempo compartido o un crédito bancario, ¿no? Pero de ninguna manera en venta industrial, en B2B, hay ningún indicio, pero ningún indicio de que la venta cara a cara haya terminado. Y te explico por qué, porque en realidad, si yo qué puedo ver en un Zoom, nada, la cara. Hoy ni siquiera eso, la gente se aburrió de usar la cámara. Y yo me pierdo de ver qué está pasando en el escritorio de la persona, cómo es ordenada, dónde está la muestra de la competencia, caminar la planta con esta persona, que me vaya a buscar a la guardia o a la entrada y venir juntos y parar a tomar un café y que el tiempo lo manejo yo y que no tengo que esperar que se corte la comunicación. Yo estoy eh, me, creo que me he tomado las cosas de manera inteligente, con la certeza de que es un tiempo que va a pasar y que vamos a volver al eje natural. Sí, yo creo que sí. Aparte, no sé si es una cuestión generacional o no, pero en mi caso detesto ese tipo Pero de para, no, Luis, estilo de no venta. es un tema generacional. No es un tema generacional, es un tema de que la venta es comunicación y es contacto, es una mirada, es un gesto, es lo que hay arriba del escritorio, es si la persona es meticulosa, vos lo ves en el vendedor versátil, no Versátil. se puede descubrir una personalidad, no se puede adivinar una reacción en un Zoom. No hay manera, apenas podés interpretar un cambio en el tono de voz. Entonces no es así. Además, yo tengo la muestra, la tengo que llevar y tengo que estar ahí cuando la prueba y la ensaya. Y tengo que llevarlo al laboratorio. Y tengo que ir con Vamos a volver al eje. ¿Habrá alguna reunión que se pueda tener cara a cara y que Pero se puede pueda tener ser una reunión de seguimiento. seguimiento? Nada, un llamado, ¿por qué no? Pero vamos, yo he leído mucho, mucho, y algunas cosas te he pasado. No hay ningún paper, ningún curso, ningún material de lectura sobre venta virtual que hable
de otra cosa que no sea ventas de tiempo compartido, celulares, y si no lo digo de manera peyorativa, planes de celulares o una parcela en un cementerio privado. No, no hay manera. Todo lo demás requiere de un contacto, por Sí, más que haya un ahorro de costos, serán menos costo en combustible y eso también será una ventaja. Corto plazo, en el largo plazo, un plan, una fuerza de ventas aguerrida, agresiva, que vaya por todo, que vaya por más, no puede reemplazar el contacto cara a cara. No puede, no debe de ninguna manera. estoy totalmente de acuerdo. Em, Pablo, ¿y qué pasa cuando a un vendedor, que es muy buen vendedor, le dicen, ahora es tu momento para ser gerente de venta"? Bueno, depende. Eh, primero, antes, hoy un vendedor puede crecer y ganar dinero haciendo la carrera de ventas, ¿no? Cuando yo pasé a hacer a marketing, a ser líder de negocio, era la única manera de crecer. Pero perdí mucho y lo sentí por mucho tiempo, ¿no? Y hasta que me di cuenta que podía sumar desde otro lado. Pero no todo buen vendedor necesariamente va a ser un buen gerente de ventas. Algunos se podrán adaptar, sufrirán porque están perdiendo el control de su territorio, de sus clientes. Su Algunos rutina, aprenderán a disfrutar de yo empecé a disfrutar de la función de gerente cuando empecé a sentir que podía aportar desde el coaching y desde el trabajo de formador. Pero, pero bueno, la pregunta es, puede ser y puede ser un muy buen gerente si quiere y está preparado para eso. Pero si lo hace solo porque es una oportunidad de carrera, tiene que pensarlo bien, porque de ninguna manera un buen vendedor, un vendedor asertivo, un vendedor que controla su territorio, que tiene que controlar el cliente, el canal, que además disfruta del trabajo de campo, que de alguna manera tiene ese control de su territorio, lo va a disfrutar. tal cual. Pero hemos visto muchos vendedores que fueron muy buenos vendedores y otros que cuando tuvieron que ser gerente tal vez no tuvieron las habilidades o los contextos o la información o muchas cosas como para poder hacerlo, ¿no? Sí, hay dos cosas. Una está el éxito en la nueva función. Y el otro que no es menor es la felicidad, ¿no? El disfrute de lo que uno hace. Y si uno disfruta de la venta desde el proceso de venta, desde el control del territorio, y bueno, sabe que el día que sea gerente, eso va a dejar de pasar. Hará otras cosas, que si esta persona también tiene vocación de supervisión, de gestión, de gestionar, de gerenciar, ok, pero mi único punto es, ojo con tomar desafíos por lo que significa la tarjeta, la oportunidad de carrera, la chapa, porque a uno lo puede hacer inmensamente infeliz y además poner en juego todo, porque un buen vendedor podría ser un mal gerente. Y hay casos, y bueno, también podría ser un buen gerente, ¿no? No hay que generalizar, pero hay que pensar bien ante la oportunidad, porque es mucho lo que se pierde si uno es un vendedor, si uno es un animal de ventas, ¿no? Bueno, pero también hay gerentes que son excelentes, gerentes que ven su función como una forma de desarrollo de su equipo, que inspira, que es el verdadero líder. Ujú. Sin duda, por eso te digo, no hay una generalidad ni una sola respuesta. Bueno, todas estas cosas también hay que aclarar que las contás en el libro, ¿eh? Estas cosas que estamos hablando las tenés masticadas, están preparadas. Em, bueno, y eh, con respecto al final del libro, si vamos a la Mm, parte final, eh, ¿qué viene la parte 2? ¿Queda ahí? ¿Cómo es? no sé.
Por el momento conté lo que quería contar y el último capítulo es un capítulo que tiene un mensaje enorme de esperanza, ¿no? De salud, de reencuentro. Es un balance en el cual esta persona, Alejandro, el personaje, encuentra un orden en su vida, un reencuentro con sus hijos, los cuales no ha visto crecer por su trabajo y además una esperanza de una relación que va a prosperar porque es una relación antigua que está sólida y que él no ha descubierto porque no ha tenido tiempo ni foco, y también el disfrute por el control. Es un mensaje porque el último capítulo el personaje toma control de su vida, o sea, es agente de cambio. Y eso es el principal mensaje de cierre, ¿no? Que aparte me gusta, porque como lo decís, es como que toma recién control de su vida cuando también de alguna manera controló a su vendedor, a su gerente, etcétera, ¿no? O sea, su vendedor y su gerente que lleva en su alma, ¿no? Exacto. Además se Bueno, siente seguro, se da cuenta de que lo que está grabado a fuego. bueno, Pablo, ¿cómo te gustaría cerrar este vivo? La verdad, no sé. Yo, con respecto al libro, me encantaría que lo lea, me busque para una devolución. Estoy abierto, por supuesto, a críticas, a sugerencias. Pero la verdad que sí, cuesta mucho escribir un libro, lleva mucho tiempo, es un gran esfuerzo. Es un acto Yo de creo que amor también, ¿no? Porque cada línea, cada cosa, cada libro es como tres libros, porque es un libro que escribí y reescribí 100 veces. O sea, cada vez que lees un capítulo y no te gusta algo, lo cambiás y eso te lleva. Entonces yo lo que quiero es que se lea. Y la verdad que si yo, no sé, me encantaría que, que la gente con la que... no me inspira que un anónimo lo lea porque le llegó y le interesó el título, pero sí que la gente con la que he trabajado y trabajo lo lea. Y yo creo que hay un trabajo de lector activo, ¿no? De alguien que va a continuar y va con sus propias imágenes y fantasías, va a darle continuidad, no, va a darle un halo de realidad y de un vínculo emocional que se va a generar entre el lector y el libro, a partir de que yo lo que busco es identificación, porque si no, no va a haber aprendizaje, ¿no? Si esa persona no dice, este puedo ser yo, al menos en uno de los capítulos, no se va a dar el aprendizaje. yo creo que tal vez en más de una oportunidad un animal de venta se va a ver identificado. Em, bueno, Coti, vamos cerrando. Ha sido un placer que todos hayan estado presentes acá y voy Muchas a mandar gracias. un chivo mío. No se olviden que clientes difíciles es un vendedor versátil disfrazado. O sea que el que quiera estar, arranco el primero y dure desde el primero, el 3 y el 5 de febrero, 19 a 21 horas. Así que el que quiera me contacta por inbox y acá está. Sí, es Y lo uno de los hacemos. mejores cursos que he hecho y que rehecho. Y fundamental, ¿no? Para esto que hablamos de la importancia de la comunicación y de la comunicación asertiva una vez más, es algo que la virtualidad no te ofrece. Y que es Sí, esto de... ese es el desafío que enfrentamos, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que también un buen animal de venta se tiene que tener un muy buen autoconocimiento Definitivamente. de cómo es él, qué hace, qué le gusta, qué Es lo no, más importante. Es lo más eh, importante. y cómo va a ser Es la para... base.
¿Y cómo va a ser para adaptar ese animal y se convierte en un camaleón en función de cuál es el cliente que va a tener enfrente? Perfecto, así es, así es, así es. Así que éxito, Luis, con eso, como siempre, ¿no? Con tus Pero cursos bueno, y con... Pablo, vamos a brindar por el libro. Dale, Es un placer tenerlo. Miren, en mi caso lo tengo marcado por todos lados. Así que brindemos y salud, Pablo, por un gran gracias. año y a comprar el libro. Bueno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad de compartir este espacio con vos y también contar lo que es mi obra y que yo hice realmente con, con la vocación de comunicar, de continuar mi vocación de dar riendas sueltas a mi vocación de formador, ¿no? Así que así es. Eh, bueno, Pablo, un aplauso grande y gracias Bueno, a todos los que estuvieron y el que no lo ve grabado. Va a quedar acá. gracias, Chao, abrazo. chao. Chao, chao.